un nuevo espaldarazo a Ucrania. El premier Andy Burnham hizo su primer viaje al exterior como mandatario y fue a Kiev para ser parte de la conmemoración por los 35 años de la independencia ucraniana. Desde allí anunció que su gobierno permitirá desclasificar información sobre los componentes británicos que se necesitan para fabricar los misiles Storm Shadow o Scalp. Un respaldo que llega cuando Ucrania está redoblando sus ataques aéreos contra Rusia, especialmente contra la infraestructura económica. Aquí la historia. Andy Burnham está en Kiev en representación de la coalición de voluntarios. El laborista se reunió con Volodymyr Zelensky y le comunicó el apoyo de su país a Ucrania, manteniendo la firme postura contra Rusia. A pesar de las escandalosas amenazas de Rusia hacia mi país, seguiremos apoyando la defensa de Ucrania. Sé que necesitan más ayuda para proteger el espacio aéreo y a la población civil. El primer ministro británico anunció que entregará a Kiev información clasificada para que Ucrania produzca sus propios misiles de largo alcance. Además, Burnham y Zelensky se reunieron con los otros miembros de la coalición de voluntarios de forma virtual. Tanto Reino Unido como Francia se comprometieron a fortalecer el envío de defensas antiaéreas. Las últimas semanas han dejado claro que tenemos que acelerar la entrega de misiles interceptores. Creo que es muy importante para todos que aceleremos el proceso de entrega. En un discurso televisado pronunciado con el motivo del aniversario número 35 de la independencia de su país, Volodymyr Zelensky se mantuvo desafiante. Putin espera que estemos cansados, pero sabemos que es mortal. Nunca nos ha entendido y a partir de ahora ni siquiera tendrá tiempo para hacerlo. Querían arrebatarnos toda nuestra Ucrania, toda nuestra tierra. En cambio han perdido sus refinerías, su flota, sus ingresos y toda una generación a la que han enviado al matadero. Zelensky sigue solicitando misiles interceptores Patriot, alegando una fuerte caída en los envíos desde 2023. Estos proyectiles estadounidenses de largo alcance son la forma más eficaz de derribar los ataques balísticos procedentes de Rusia, pero Washington se ha mostrado reacio a cederlos. Moscú ha intensificado su campaña de bombardeos en las últimas semanas, incluso contra objetivos civiles. ¿Cumplirá entonces la coalición de voluntarios sus promesas a Ucrania? Es lo que discutimos aquí en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados que nos acompañan hoy. Está con nosotros Andriy Kovtun, analista del Centro de Estudios Políticos e Información, quien se conecta desde Kiev. Y también nos acompaña a esta hora desde Buenos Aires, Marcelo Ramírez. Él es analista geopolítico y militar, fundador y director de la plataforma Asia TV, Humo y Espejos. Bienvenidos ustedes dos a este espacio y antes de comenzar, una invitación para nuestros invitados y para quienes nos están viendo y nos están escuchando. La invitación es que nos sigan en redes. Estamos como @France24_ES. Y un saludo muy especial a quienes están escuchando este episodio a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer o TuneIn. Andriy Kovtun, bienvenido al debate de France 24. Comencemos por su explicación y su análisis de qué cree que significa esta visita de Andy Burnham a Ucrania y las promesas que desde Kiev realizó. Buenas noches y un placer acompañarles hoy. Es una visita muy importante y simbólica para Ucrania porque tiene lugar en el Día de la Independencia de Ucrania y, como sabe, la coalición de voluntarias acordó hoy reforzar de manera urgente la defensa aérea de Ucrania, aumentar la ayuda militar y ampliar la transferencia de tecnologías y la cooperación industrial, incluida la nueva coalición tal llamada antibalística. Y Marcelo, ¿usted qué piensa? ¿Esta coalición realmente se puede fortalecer con la visita de Andy Burnham a Kiev? ¿O cómo interpretan además las ausencias de manera presencial del presidente francés Emmanuel Macron y también del canciller alemán Friedrich Merz? Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Hasta ahora hemos visto que la sesión no ha conducido a ningún resultado palpable, por lo menos no se ha solucionado la cuestión ni territorial, no se ha solucionado la cuestión de paz, nos estamos más cerca de un proceso de paz de lo que estábamos anteriormente. Yo creo que lo que debería facilitar esto sería el diálogo y tener en cuenta también las condiciones de seguridad que exige Rusia
para poder condicionar sus operaciones. Evidentemente, el Reino Unido ha tenido una actitud extremadamente beligerante. Podemos recordar lo que hizo su primer ministro Boris Johnson en su momento cuando hizo colapsar las negociaciones que se estaban llevando a buen puerto entre Ucrania y Rusia al inicio de esta situación en el 2022. Lamentablemente no espero que esto pueda tener algún resultado demasiado favorable, por lo menos para las aspiraciones que debería tener la humanidad, que serían las de encontrar una solución a un conflicto que ya lleva 4 años y tiene visos de transformarse en un enfrentamiento mucho más prolongado, en una guerra de desgaste. Bueno, y ahora quiero preguntarle a Andriy también algo similar a lo que le preguntaba a Marcelo. Si bien usted decía que es una visita estratégica, ¿qué tan estratégica es el hecho de que Burnham sí esté en Kiev y otros líderes europeos que son muy fuertes en el continente no hayan ido a Ucrania? Concretamente le hablo de Macron y de Merz. ¿Cómo lee usted estas ausencias? Bueno, lo aceptamos muy bien y Andy Burnham ha reafirmado un apoyo muy firme a Ucrania porque ha pedido a los aliados que utilicen incluso parte de sus propias reservas de defensa aérea para proteger el cielo ucraniano. Y además el Reino Unido apoyará la producción ucraniana de misiles de largo alcance mediante transferencia de tecnología y acceso a información clasificada sobre componentes de misiles Scalp, Storm Shadow. Y Burnham también insiste en que la seguridad de Ucrania forma parte de la seguridad europea. En el momento, la ayuda del oeste es muy importante para Ucrania porque la guerra dura el 4º año y por ahora no parece tener fin porque Rusia muestra que está lista a escalar y sigue atacando ciudades ucranianas cada día. Andriy, usted dice que Ucrania necesita al oeste. Yo le quiero preguntar por lo contrario, ¿qué tanto necesita el resto de Europa el conocimiento militar que está adquiriendo Ucrania? ¿Hasta qué punto Kiev se está volviendo indispensable para la defensa del resto de Europa? Claro, por el momento lo más principal que necesita Ucrania es la defensa aérea porque el ejército ruso está atacando Ucrania cada día. Las regiones ucranianas que se encuentran cerca del frente sufren más porque atacan escuelas, domicilios, incluso autobuses y por lástima fallece mucha gente. Y lo más importante para Ucrania es ahora obtener los misiles para el sistema de defensa aérea Patriot, que es muy eficaz en la derribación de misiles balísticos rusos. Usted hace énfasis en reiteradas ocasiones en esas defensas antiaéreas Patriot, que son las que pertenecen a Estados Unidos y son precisamente los más escasos en esta guerra, pues Washington ha dedicado esos sistemas más que todo a la guerra de Medio Oriente y desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington se ha negado en proporcionar estos sistemas Patriot a Ucrania. Marcelo, en ese contexto, ¿qué tanto funciona que ahora Reino Unido le permita a Ucrania acceder a ese conocimiento tecnológico para que puedan desarrollar los Storm Shadow o los misiles Scalp, que son los que se producen conjuntamente entre Francia y Reino Unido? Yo creo que el aporte en realidad no va a cambiar lo que está sucediendo en líneas generales. Estamos viendo claramente cómo los sistemas son ultrapasados por los sistemas rusos. Por empezar, podemos contar, Rusia cuenta con tecnologías como misiles hipersónicos que no pueden ser detenidos por este tipo de sistemas como los Patriot. Por otro lado, hay una escasez de municiones que está siendo manifiesta y que todo hace prever la necesidad de que Estados Unidos
opte por defender el teatro de operaciones israelí o el ucraniano, y hasta ahora ha dado muestras sobradas de que el aliado privilegiado es Israel y no Ucrania. Esto creo que explica de alguna manera el intento de Ucrania de extender la guerra, por ejemplo, atacando unidades navales iraníes. La idea de conformar un solo frente para ver si se produce un equilibrio. Por otro lado, Ucrania tampoco tiene santuarios dentro de su territorio, y simplemente la idea de poder fabricar misiles de alta tecnología es una idea bastante complicada, porque estarían bajo el alcance de las Fuerzas Armadas rusas, que los destruirían. Estos misiles deberían, por lo menos sus componentes, ser fabricados en el exterior, y esto pone a Europa en el riesgo de una confrontación directa con Rusia, debido a que la participación europea proveyendo materiales, inteligencia y capacidades logísticas está siendo básicamente el motor para que Ucrania pueda mantenerse todavía en combate. Si estamos viendo una eternización de la guerra, mucho tiene que ver con la responsabilidad europea de no querer encontrar una solución pacífica y utilizar como carne de cañón el territorio ucraniano. Más adelante vamos a hablar de ese papel de los europeos que usted menciona, Marcelo, pero antes, Andriy, quiero preguntarle qué tanto pueden servir o puede servir el hecho de que Ucrania pueda fabricar los Storm Shadow o los Scalp, sabiendo que lo que más necesita es defensa antiaérea, como los Patriot, especialmente cuando Rusia está aumentando sus ataques con misiles balísticos. Bueno, de verdad no está seguro construir una fábrica acá en Ucrania por el momento, pero lo más importante es que Ucrania obtenga una licencia. Y yo pienso que lo podrían construir en algún país europeo. Y quiero preguntarle sobre lo que planteaba Marcelo. Él decía que esta guerra se está volviendo eterna en gran parte por la participación del resto de los países europeos respaldando a Ucrania. Y de hecho Rusia ha dicho directamente que las acciones de apoyo por parte del Reino Unido hacia Kiev lo que hacen es perpetrar esta guerra o hacerla perdurar, perdón. Por ejemplo, recordemos que a inicios de este año Reino Unido aumentó los drones que le envía a Kiev. En julio, además, le concedió la propiedad intelectual para que los ucranianos pudieran desarrollar el sistema Stonecloak, que es un inhibidor de drones que ayuda a los drones ucranianos a pasar desapercibidos por los rastreadores por parte de Rusia. Y ahora no solo esto, sino que le permite crear sus misiles Storm Shadow. Con todas estas acciones, ¿qué tanto Reino Unido se está involucrando directamente en la guerra en Ucrania? Y Andriy, ¿esto está ayudando a que la guerra dure más? Bueno, es que la duración de la guerra depende de unos factores. Primero es el avance ruso, porque Rusia no muestra ningunos signos que quieren desescalar. Bueno, y la ayuda de Europa es muy importante para Ucrania porque nos permite proteger nuestro territorio y nuestra infraestructura crítica. Y además hay que entender que se trata de una guerra prolongada de desgaste. En caso si Ucrania no va a obtener la ayuda de la OTAN, por ejemplo, no podría defenderse. Y se trata no sino de la seguridad ucraniana, sino de la seguridad de misma Europa. Y Marcelo, ¿qué responde usted ante esto? ¿La participación europea se necesita para defender al territorio como lo plantea Andriy? En parte sí, en parte no. Creo que hay un error, una confusión, que es lo que tiene que ver con cuál es el motivo real de la guerra. La guerra se produce en realidad a partir de la expansión de la OTAN sobre las fronteras rusas. Rusia empieza a ver comprometida su seguridad y va viendo como desde el año 1990 en adelante han ido avanzando las tropas de la OTAN
y ahora ya la tienen pegadas contra la frontera. Esto compromete gravemente la seguridad rusa y entonces la reacción era de alguna manera esperable. Rusia venía haciendo advertencias desde el 2007, el presidente Putin viene haciendo advertencias sobre este proceso y sin embargo los líderes europeos parece que desoyeron esta posibilidad. Bueno, hoy se encuentran ante un teatro muy definido. Rusia ha decidido tomar cartas en el asunto. Rusia es la primera potencia nuclear del mundo. Rusia tiene una tecnología en algunos aspectos superior, inclusive la de Occidente, que además está sobreextendido, podríamos decir, de alguna manera, con el conflicto de Ucrania y este enfrentamiento por ahora larvado que tiene con China. Entonces, en estas condiciones, indudablemente Europa está marchando hacia una guerra con Rusia porque Rusia considera que ya no puede retroceder más de lo que ha retrocedido cuando las tropas de la OTAN están en sus propias fronteras. A partir entonces de esta situación, se necesita un acuerdo que contemple las condiciones de seguridad que reclama Rusia. Sin eso es imposible. Si esto lo ve Europa como un atentado contra la seguridad europea, bueno, estamos en un punto irreconciliable que puede terminar en un enfrentamiento directo entre la OTAN, por lo menos la OTAN europea, porque veremos cuál es la posición final que adoptan los Estados Unidos y Rusia. Pero en ese sentido, le quiero preguntar, Marcelo, ¿cómo entiende usted entonces la presencia de los líderes de los 8 países bálticos europeos en la conmemoración de los 35 años de la independencia de Ucrania? Porque para ellos, contrario a lo que usted plantea, la agresión de Rusia sí representa una amenaza. Seguramente esos países son los que tienen la posición más agresiva, junto con algunos otros también de Europa Oriental. Sin embargo, yo hablo solo de hechos objetivos. Lo que yo puedo observar es cómo la OTAN ha ido sumando cada vez más países y ha llegado hasta las fronteras rusas. Esto, si uno imaginaría que en su momento Rusia hubiese hecho lo mismo en América y llegaría a sumar a una coalición militar antiestadounidense, a México, a Canadá y a los países de América Central, bueno, indudablemente esto no sería permitido por Estados Unidos. Ninguna potencia militar de la envergadura de Rusia puede permitir esto, sobre todo cuando además desde el propio Occidente se habla de la necesidad de hacer un proceso de deconstruir Rusia y de fracturarla en una serie de estados menores. Todo esto está generando, creo que, una reacción profunda en la sociedad rusa. Esto no es un problema de Putin, la sociedad rusa en su conjunto está no solo preocupada, sino está demandando acciones concretas sobre la seguridad. Creo que lo que tendría que hacer Europa es no seguir a las versiones más ultras que tienen algunos países del Báltico, por ejemplo, y tratar de encontrar una fórmula negociadora donde se contemple un cinturón de seguridad para Rusia que sea de corte neutral y que permita ir descendiendo la situación. Aquí quiero hacer una aclaración sobre 2 puntos que mencioné anteriormente. Los 8 líderes no solo son de los países bálticos, sino también de los países nórdicos. Y la ausencia de Emmanuel Macron y de Friedrich Merz en Kiev para la conmemoración de la independencia se debe a que el primero recibió al líder de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en París, mientras que Friedrich Merz está solucionando problemas internos y aún así se conectaron de manera virtual a esa reunión de la coalición de voluntarios que lideró de manera presencial el británico Burnham desde la capital ucraniana. Andriy, ahora quiero preguntarle sobre lo que plantea Marcelo. ¿La amenaza realmente es por la expansión de la OTAN y cómo cada vez más países que limitan con Rusia se han unido a este bloque militar? ¿Es esa la razón de la amenaza? Yo no estoy de acuerdo con Marcelo que es la expansión de la OTAN que fue la causa de la guerra. Así lo dice la propaganda rusa, pero en la realidad la causa de la guerra es solamente que Ucrania no entre en la Unión Europea. Y además Putin entendía que Ucrania está saliendo de su influencia y por eso atacó a Ucrania. Y como ya sabe, Rusia dice que está en contra de la extensión de NATO, pero sus acciones hacen que sus países vecinos quieren
alejarse de Rusia y entrar a NATO. Por ejemplo, Finlandia, Suecia, fueron países neutrales y Rusia es un país muy agresivo y por eso esos países piensan que NATO obtengan más seguridad. Porque acá en Ucrania se siente de otro modo, no como por ejemplo en Argentina y en Europa, porque Rusia es un país muy chauvinista y eso es lo que no les gusta a muchos ucranianos, porque ucranianos quieren vivir como un pueblo independiente y no quieren una rusificación forzosa como lo exige Rusia. Algo así. Sí, usted simplemente una claridad para nuestra audiencia. Cuando habla de NATO, es la OTAN, solo que NATO corresponde precisamente a las siglas de esta alianza militar, pero en inglés. Usted, Marcelo, hablaba anteriormente de crear un cinturón de seguridad, mientras que Andriy habla del riesgo de una rusificación, es decir, que Rusia pueda apropiarse del territorio. Usted, sin embargo, dice que se divida ese territorio y se cree un cinturón de seguridad. Pero, Marcelo, ¿dónde trazar esa línea de división, sobre todo en áreas tan disputadas como el Donbass? Bueno, son distintas cuestiones, ¿no? En lo que hablamos de un cinturón de seguridad, hablamos en realidad de un cinturón neutral. Un cinturón donde, por ejemplo, yo cuento un poco lo que plantea Rusia, y es que los ciudadanos de origen ruso, las minorías de origen ruso en países como los bálticos que ustedes mencionaban, son perseguidos por hablar, por ejemplo, su idioma materno, que es el ruso, tienen problemas con los derechos civiles, se les niega documentación, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las cuestiones básicas que deben ser solucionadas, y esto es un poco lo que ocasionó el inicio del conflicto en realidad entre Rusia y Ucrania. La situación del Donbass es bastante parecida en ese sentido. La mayoría de los ucranianos eran de origen ruso y es más, han demostrado sentirse más cómodos con Rusia que con Ucrania. Rusia al principio no demandaba que Ucrania no entre en la Unión Europea. Rusia no tenía inconvenientes en que entre en la Unión Europea. De hecho, se estaban dando pasos en ese sentido. Lo que Rusia demandaba era que no entre en la alianza militar que era la OTAN, que es algo diferente, porque una alianza militar tiene objetivos muy distintos a integrar un espacio económico. Y creo que ahí es donde uno tiene que empezar a encontrar la razón del conflicto. Entonces, la presión de los sectores nacionalistas, que si uno recuerda por allá por el año 2010, 2012, 2013, 2014, se presentaban directamente como sectores neonazis, los presentaba así la prensa europea y mostraban las marchas con simbología nazi, eran los que atacaban a los ciudadanos de origen ruso dentro de la propia Ucrania. Esto fue lo que gatilla el conflicto oficialmente, aunque yo cuando me refería al principio, me refería a las causas profundas, que es lo que a Rusia le interesa básicamente, que es detener la expansión, como decía al principio, de la OTAN sobre las fronteras rusas, que la OTAN siga manteniéndose dentro de lo que son los límites de Europa Occidental y el resto de Europa Oriental sean estados que sean neutrales. Nadie está pidiendo tampoco que sean prorrusos ni que se rusifiquen, simplemente que sean estados neutrales y que no intervengan en una coalición militar que tiene inclusive la posibilidad de tener hasta armas nucleares apuntando a las ciudades rusas. Ustedes, como es natural, tienen visiones diferentes sobre las causas de esta guerra. Ahora los invito a que analicemos sobre todo lo más actual que ha ocurrido. Andriy, y le pregunto por los ataques por parte de Ucrania en contra de la infraestructura económica de Rusia. Han bombardeado con drones y con misiles lugares donde se produce petróleo, donde se produce gas, también a barcos que transportan estos combustibles fósiles. Y recientemente Ucrania golpeó múltiples centros logísticos en distintos puntos de Rusia de las compañías Ozon y Wildberries, que son conocidas como el Amazon ruso. Esto porque se dedican a dar servicios de comercio digital. ¿Hasta qué punto estos ataques de Ucrania logran golpear la economía de Rusia? Yo pienso que esos ataques van a continuar. Yo no sé cuánto, pero me parece que durarán mucho tiempo. Y Ucrania está ampliando su campaña de ataques más allá del sector energético, hacia
hacia infraestructuras logísticas y comerciales, como dijeron Ozon y Walberis. El objetivo parece ser aumentar el coste económico de la guerra, afectar cadenas logísticas y demostrar a la sociedad rusa que el conflicto también tiene consecuencias dentro de Rusia. Y los ataques ucranianos contra la infraestructura energética y comercial rusa son de carácter simétrico. Entonces atacan a esa infraestructura acá en Ucrania y de modo simétrico Ucrania lo ataca en el territorio ruso. El objetivo principal es hacer daño a la economía rusa que trabaja para el soporte de la guerra. Usted dijo algo que es muy importante y que quiero resaltar. Ya Ucrania no solo está atacando la producción de energía de Rusia, sino que está ampliando esos ataques para también golpear las cadenas de comercio y las cadenas de logística. Andriy, usted dice que estos ataques son simétricos, que responden a los mismos ataques que está recibiendo Ucrania y que su objetivo es aumentar el costo de la guerra para los rusos. Marcelo, sobre estos dos puntos, ¿usted qué opina? ¿Son ataques simétricos y logrará aumentar el costo de la guerra para los rusos? Yo creo que objetivamente sí lo están consiguiendo aumentar el costo para Rusia y que esto tiene que ver con el fracaso militar. Creo que precisamente, Rusia está avanzando básicamente en todo el frente. Las Fuerzas Armadas ucranianas están al borde, no sé si del colapso, pero están pasando una situación muy compleja. Hay una fatiga en tanto lo que tiene que ver con la financiación como con el equipamiento militar. Hay dificultades para reclutar nuevos soldados. Todo esto hace que en realidad uno vaya viendo que no puede sostener una pulseada a largo plazo contra Rusia. Entonces ha decidido cambiar el juego Ucrania. Ya no es una confrontación exclusivamente en el territorio, solo militar, cinética, sino que en realidad se empiezan a golpear las líneas logísticas porque lo que se está intentando es generar un problema dentro de Rusia económico que cause malestar y que fuerce de alguna manera al gobierno de Putin a ceder ante las presiones europeas, que una vez se pregunta, ¿cuál sería el factor de negociación? Porque lo que se le ha ofrecido a Rusia ahora básicamente es que se comporte como si hubiese perdido una guerra que en el territorio la está ganando. Entonces sí, objetivamente se está golpeando infraestructura civil con el propósito de dañar las estructuras comerciales rusas, generar malestar en la población y causar de alguna manera inestabilidad en el gobierno ruso. La respuesta de Rusia a eso ha sido acelerar la presión militar sobre Kiev y de alguna manera yo creo que demuestra, por lo menos para los intereses ucranianos, que no es la solución y que inclusive están sacrificándose para un juego que probablemente tenga mucho más que ver con los intereses de Londres o París que con los propios intereses de Kiev. Creo que eso es lo que los ucranianos deberían en este momento replantearse y encontrar una solución, porque esto lo que ha llevado es a la destrucción de su país, a que hayan perdido la mitad de la población y que el conflicto parezca no tener fin. Creo que deberían replantearse cuáles son sus verdaderos objetivos y no intentar prolongar una guerra y transformarla en una guerra de desgaste contra Rusia, que en realidad lo que está favoreciendo son intereses extranjeros y no ucranianos. Marcelo, pero quiero contrapreguntarle, ¿por qué dice usted que Rusia está avanzando en todo el frente de la guerra si hay lugares, por ejemplo, en la región de Donetsk, donde los militares de Ucrania y los militares de Rusia no han logrado avanzar ni siquiera metros en cuestión de meses? ¿De cuál avance habla usted entonces? Yo lo que estoy hablando es básicamente cómo han ido cayendo básicamente todas las líneas defensivas y solo queda en pie la última, la de Slaviansk. Básicamente el Donbass hoy está 90% en manos de Rusia, Odessa está bajo ataque, y está siendo muy golpeada, lo mismo que sucede con Kiev. Como yo le decía, no hay capacidad militar en Ucrania para
tener nuevos soldados, no hay deficiencia en el entrenamiento, hay carencia de material antiaéreo, como mencionaban, pero también otro tipo de materiales. Hay muchas dificultades con el reclutamiento. Uno puede ver los videos en internet donde la población civil se resiste al reclutamiento forzoso. O sea, todo va indicando que la situación se está degradando para el frente ucraniano. No es la misma capacidad de Ucrania, que podía realizar acciones de contraofensiva al principio de la guerra, que ahora que aldea tras aldea, pequeña ciudad tras pequeña ciudad, van cayendo en manos de Rusia. Esto creo que son datos objetivos reconocidos por los mismos frentes occidentales. Y creo que precisamente eso es lo que impulsa el cambio de táctica de la OTAN, que es el cambio que ha hecho Ucrania con esos ataques en profundidad. La necesidad de tener misiles como los Scalps apuntan a eso, a poder golpear y generar y sacar la guerra del conflicto exclusivamente en territorio ucraniano y transformarlo en un conflicto de desgaste. Usted señala que Ucrania se está debilitando en esta guerra. Andriy, quiero preguntarle precisamente sobre este punto, porque en efecto cada vez hay menos militares y menos personas dispuestas a prestar ese servicio militar en Ucrania, y también los ucranianos cuentan con menos armas. Solo cito un dato a manera de ejemplo. Dice el diario español El País que en el 2023 Ucrania recibió 675 interceptores de misiles, mientras que en 2026 se espera que reciba 264, es decir, una tercera parte de lo que recibió en el primer año de la guerra. Andriy, en efecto, esto muestra que Ucrania se está debilitando y en ese sentido puede perder esta guerra de desgaste. Bueno, yo no pienso que Ucrania puede perder en la guerra de desgaste, aunque parece no tener fin y muy difícil. Pero primero quisiera aclarar una cosa sobre la situación en el frente. Es que la situación es tensa, sí, es muy complicada, pero las tropas ucranianas mantienen la defensa. En algunos puntos lanzan contraataques con éxito, mientras que en otros son los rusos que avanzan. Por el momento, Ucrania mantiene el frente gracias a la creación de una zona letal que garantizan los drones. Incluso los propios rusos se quejan de que por cada uno de sus soldados de infantería hay entre 5 o 10 drones ucranianos. Eso también destruye material militar, tanto en la retaguardia cercana como en la lejana. Entonces, acá tenemos la situación igual. No hay avance ni del lado ucraniano ni del lado ruso. Y si hablamos de la movilización, claro que hay un problema, es que las pérdidas son muy grandes, tal del lado ucraniano como ruso. Pero por el momento Ucrania está trabajando para hacer unas reservas muy grandes para poder defenderse, y eso es lo mismo que pasa en Rusia, porque si sabe, hace unas semanas han dicho que quieren movilizar, me parece, como 800 miles de gente en Rusia. Si tenían éxitos, no lo harían. Y eso se trata que Rusia quiere una escala aún más. Y al respecto, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que hay una fecha clave para que los rusos incrementen su capacidad militar. Él dice que en las elecciones legislativas que se realizarán del 18 al 20 de septiembre en Rusia, después de eso, Putin estaría dispuesto a reclutar entre 300.000 y 500.000 nuevos hombres para la guerra. Marcelo, ¿usted cree que esto es posible y qué tan determinante puede ser esas elecciones? Le quedan 2 minutos para responder. Sí, no diría que depende exactamente de las elecciones. Sí, obviamente
Rusia va en ese sentido, está aumentando rápidamente el tamaño de su ejército. Y esto tiene que ver con el reclutamiento voluntario que hace y otros mecanismos que usan. Lo que no creo es que llamen a una movilización general. Sí se está tratando de aumentar y se está tratando de llegar a 2.400.000 efectivos, y eso creo que es un objetivo bastante plausible. Y esto tiene que ver, a mi juicio, no con que estén siendo derrotados, sino con que han cambiado los objetivos. En su momento era poder negociar la paz, incluyendo el Donbass, y hoy es ocupar buena parte de lo que antiguamente fue Ucrania y probablemente ir sobre Odessa y seguramente sobre Kiev en un futuro. Todo esto hace que, bueno, que obviamente la cantidad de soldados que se necesiten para poder tomar esas zonas y controlarlas sea mucho mayor que la que estamos viendo, la que veíamos al pasado, cuando los objetivos eran más limitados. Pues les agradezco a ustedes dos, a Andriy Kovtun y también a Marcelo Ramírez, por plantear sus argumentos en este debate aquí en France 24. Y también todas las gracias a la jefe de edición Laura Garzón y a la productora de invitados Melissa San Miguel. Y como siempre, gracias al equipo que hace parte de este programa, si está detrás de cámaras, y a ustedes por vernos y por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio. Se siente tenso, como si nunca viviera nadie aquí, porque aquí siempre está lleno de gente, siempre. Bueno, en ese sentido, pues viene un periodo muy cruel a partir del 2020-21 en Zacatecas, que tiene que ver también con la recomposición de las alianzas que se hacen con grupos del crimen organizado. Brigada de trabajo voluntario, ya ha ido a esas y ya se decidió. Tiene lasaña, promocionante, Cristina. Así es, lasaña vegana y así. ¿A quién le va a pegar mal? Pues a las clases más desfavorecidas, más precarizadas históricamente. Sin embargo, cuando vemos este tipo de eventos que toca cúpulas, en este caso empresariales, de gobierno, pues nos está diciendo que está desbordado, que ya no hay un control y que hay alguien que se quiere posicionar.